Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son 6:02 aquí por Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas al www.radiovictoriagt.com, que es desde donde transmitimos hoy sábado 6 de abril, y otros contenidos eh, sobre diferentes temáticas. Y en este caso estamos abordando una temática más que interesante en el marco del ciclo 1524, 500 años de la llegada de Pedro de Alvarado y sus, dicen, secuaces, es decir, personas que lo acompañaron, los invasores, hace 5 siglos atrás. Y claro, no podíamos dejar de abordar esta temática con nuestras hermanas y nuestros hermanos del África, porque Pedro de Alvarado, cuando llegó por aquí, cuando era 1524, venía también ya con varios esclavos, así dicen los registros. Y el continente de Aviala, ni los pueblos de Guatemala, mucho menos nosotros como parte de los pueblos originarios del continente, ni cultural ni genéticamente, podemos abstraernos de la presencia significativa de los genes y de los elementos culturales de nuestra madre África. Y por eso hoy hemos titulado nuestro abordaje África y pueblos originarios de Aviala en el marco del 1524-2024 desde Guatemala para los diferentes pueblos y países. Saludamos a nuestros amigos de Rondas Campesinas del Perú que nos permiten ingresar a su canal de manera directa, a Minca Comunicaciones Argentina, al Carajo.dg de Colombia, y así a diferentes canales del continente, pero también de los pueblos, y claro, en Internet ya no hay fronteras. E iniciamos esta tertulia con nuestra compañera y amiga, a quien no tenemos el gusto de conocerla personalmente, pero sí de manera virtual, Ivette Morales, quien se va a presentar, no sin antes, escuche bien, como espacio de Villa la Soberana, de denunciar de manera contundente y expresar nuestra indignación a la actitud que tuvo ayer el gobierno de Noboa, del Ecuador, de invadir, de romper las reglas de convivencia pacífica entre los pueblos, eh, al ocupar el espacio de la Embajada de México en Quito. ¿Por qué lo hizo? Solo porque estaban persiguiendo al expresidente Glass, a quien tampoco no lo conocemos, pero si ya México le había dado asilo político, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia el Estado, en este caso Ecuador, podría invadir, ocupar el recinto diplomático de un Estado, porque eso es parte de su soberanía. Eso en los hechos significa declaratoria de guerra. Y lamentablemente México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Y ojo, el otro loco que hizo, disculpen el término, pero así lo utilizo, el loco que hizo que se rompieran relaciones diplomáticas ha sido justamente Milei en Argentina, con Colombia. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está sembrando la cizaña en el continente? ¿Por qué necesariamente estas agresiones ocurren o desde los países que en algún momento soñaron con lo que se llamó la integración del continente de Vieyala, ya sea a través de Salako o a través de otros espacios? ¿Por qué la embajada y los militares norteamericanos van allí paseando por esos países? ¿Por qué no asesoran de que hay convenios, hay acuerdos por ejemplo, por mencionar alguno, la Convención de la Haya que prohíbe contundentemente estas acciones? Cuidado, no juguemos con fuego. ¿Sí? Mucha violencia en el continente. Y hoy, el 6 de abril, se conmemora también el Día de la Paz porque en 1986 se inició lo que se llamaron los Juegos Olímpicos allá en Atenas, y a partir de esa fecha, el 6 de marzo, de abril, se estableció por las Naciones Unidas como el Día Mundial del Deporte como espacio de paz y de desarrollo. Así que de esta manera comenzamos nuestra tertulia. Adelante, por favor, Ivette, salude a la audiencia y comenzamos directamente con la pregunta que te había planteado. ¿Cómo llegaron la madre África a este continente? ¿Cuántos llegaron y dónde están? Adelante, por favor, Ivette. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludar a todos los países que están conectados a Radio Victoria, quienes nos van a ver posteriormente también. Agradezco mucho el espacio hoy en TAI. Como dicen, no tenemos el gusto de conocernos, pero espero que en algún momento se pueda. Y agradecer también a Vivian que nos hizo el pase para poder tener este espacio.
Y primero me gustaría pedir permiso a los abuelos y a las abuelas por permitirme compartir el sentir y el pensar eh, como negra guatemalteca. Nací acá en Guatemala y en una familia que acá se catalogó, ¿verdad? Como mestiza, como ladina, para poder disminuir un poco eh, esta presencia nuestra africana en Guatemala. Y lo que tú me preguntas, quisiera ilustrarlo primero con una anécdota que me contaban una jovencita de 17 años, entre 17 y 18, estando en su escuela. Un compañero de al lado se le cae el cuaderno del escritorio y entonces ella con características africanas, el muchacho se voltea y le dice, recógeme, por favor, recógeme ese cuaderno. Y entonces ella, extrañada, le pregunta por qué, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Y por sus características africanas, él le dice, porque eres esclava, eres negra y los negros son esclavos. Eso pasó hace 8 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que nosotros, los negros, llegamos al continente de Aviala no por voluntad propia, aunque algunos ya lo habían hecho antes de la esclavitud, sino que fue en condiciones eh, de barbarie. La esclavitud no fue un acontecimiento como se puede visualizar ahora, ¿verdad? Porque debemos de entender que esto no se ha modificado. Eh, y hay muchas imágenes que recrean las condiciones de esclavitud que nuestros antepasados sufrieron y cómo llegaron a los distintos países del mundo. Eh, Imagínate que en Guatemala o en general, por 50 años se sostuvo la compra y venta de africanos esclavizados. Y fue un periodo, pues, toda una vida, ¿verdad? Prácticamente. Y para el siglo XI ya África tenía grandes civilizaciones, con sucesiones de reinados, eran prósperos. Entonces, nosotros nos quedamos con esa imagen simplemente de la esclavitud vinculada a nuestro ser. Por eso traigo a colación este acontecimiento de hace 8 años, porque hay que trabajar, ¿verdad? Mucho en desmontar y reconocer eh, al pueblo negro africano en el mundo. Y eso significa que nos trajeron en estas condiciones y que estamos presentes a partir de eso en todo el mundo. O sea, no podríamos considerar quizá una cantidad. Solamente en América se habla de que llegaron aproximadamente 12 millones de africanos en el tiempo de la esclavitud y obviamente se fueron generando estrategias de los estados para diluir esa presencia y generar, ¿verdad? Estas formas que ahora se habla mucho de ladinos, de mestizos, de mulatos, o sea, fueron generando ciertas categorías que fueron permitiendo la separación, pero tenemos que estar conscientes también que los negros, nuestros antepasados, no, eh, no generaron una condición de sublevación a la esclavitud. O sea, se manifestaron, se mantuvieron en la rebeldía, crearon el cimarronaje, que es el que nosotros seguimos rescatando como un pensamiento libre nuestro. Y aunque muchos murieron
en las travesías y obviamente en las condiciones laborales a las que los sometieron en todos los espacios. Seguimos presentes acá. Y tenemos que entender también que al continente llegan prácticamente para rescatar o para suplentar a la población originaria que estaba siendo esclavizada y que ya estaba disminuyendo, ¿verdad? Por el exceso de las horas laborales. Hay muchos documentos que registran esos hechos bárbaros que cometieron los invasores en América y que además de forzarles, del trabajo forzado que se generaba, también estaban las enfermedades que trajeron y entonces obviamente se asustaron, ¿verdad? Cuando vieron que iban a quedarse con nada o con poca mano de obra para toda la explotación que querían hacer de nuestras tierras. Y entonces ahí es donde empieza la presencia negra, ¿verdad? En el continente. Y eso a veces también se olvida de que se estaba explotando a un grupo y se trae a otro también con condiciones quizá peores para generar suplantar esta mano de obra que ya se estaba acabando. Y ahí hay muchos relatos que, por ejemplo, en Guatemala se rescata la figura de Fray Bartolomé de las Casas como el defensor de los indígenas, porque él es el que escribe, ¿verdad?, a la corona para pedir auxilio, porque es aparentemente defendiendo a la población originaria cuando lo que se estaba defendiendo eran todos los proyectos que la colonia tenía ya con la invasión, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que rescatar mucho de esta esclavitud en el mundo y en Guatemala particularmente, si podemos hablar de presencia, ¿verdad? De dónde estamos o cuántos estamos. Hay en este tiempo por lo menos tres expresiones o tres formas que se podrían explicar de presencia negra. Y una obviamente está vinculada a la esclavitud, a las condiciones de sometimiento cruel. Otra está vinculada con el pueblo garífuna, que tiene presencia en toda la costa atlántica de Centroamérica y que ha sido un pueblo en resistencia por muchos años, ¿verdad? Siguen con mucha presencia, con mucha organización. Y en Guatemala, en el marco de los acuerdos de paz, se les reconoce y se les ubica en todo el país, ¿verdad? Y entonces cuando nos ven a nosotros, cuando ven a los negros o cuando nos ven en cualquier parte de Guatemala, obviamente rápido nos vinculan con la población garífuna porque es la población que se ha sostenido, organizada y ha tenido presencia, ¿verdad? Y cuando ya explicamos, ¿verdad? Que en mi caso me sucede que no puedo expresarme en el idioma garífuna y entonces preguntan de dónde es usted, ¿verdad? Porque no ubican en Guatemala otro grupo de población negra más que el pueblo garífuna. Pero resulta que también están los otros negros que llegaron vinculados también a mano de obra, pero en otras condiciones, porque eso fue mucho después de la colonia, ¿verdad? Que procedieron de Estados Unidos, algunos, otros procedieron de Jamaica, también habían algunos de Haití, pero principalmente era de Estados Unidos y de Jamaica, que ya tenían ventaja, digamos, frente a los garífunas y a otros grupos en el país,
porque conocían el trabajo que venían a hacer, tenían un idioma, manejaban el idioma inglés, ¿verdad? Que era el que interesaba a sus amos, y esto generó ventaja, ¿verdad? Sobre los garífunas y también otros negros que, bueno, en ese tiempo ya los negros que habían quedado del tiempo de la esclavitud estaban diluidos prácticamente, o sea, no se podían distinguir. Entonces, ese es el trabajo que ahora se genera, ¿verdad? De cómo ir visualizándonos, identificándonos, reencontrándonos para poder unificarnos, que es el propósito mayor, ¿verdad? De vernos como una sola África, o, una sola África unida en la diversidad, porque así como estamos acá con esta presencia, pues estamos en todo el mundo y en la misma África con distintos grupos, ¿verdad? Etnias de origen africano. Bien. Sí. Muy bien, estamos conversando con Ivette Morales. Ella es panafricanista, ella es negra, así es como se autodefine. Y elementos más que importantes nos deja en esta primera parte de su abordaje. En primer lugar, nos deja esa cantidad insospechada. 12 millones de personas, de seres humanos, de cuerpos humanos vivos, siendo trasladados en barcos transatlánticos desde África hacia lo que es el actual continente de Abya. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hicieron los civilizados ingleses, holandeses, punto número uno. Y claro, más de 2 millones perecieron en el camino y parte de ellos quedaron en barcos en naufragio, siglo XVI, XVII, y es allí cuando, por ejemplo, dicen 600, pero no se sabe exacto, con exactitud, por lo menos no se ponen de acuerdo, africanos entraron hacia lo que es actualmente la isla de San Vicente y las Granadinas, y es allí donde se unen, se juntan genética y culturalmente con los arawak y con los caribeños que llaman a los pueblos, y es allí donde nace el pueblo garífuna, de Garinagú, de lo que está hablando Ivette. Y los Garinagú están ahora en la parte de Nicaragua, están en Honduras, sobre todo bastante grande, los que nos siguen a través de Radio Dignidad y están escuchando esta transmisión. Saludos a los hermanos de Ofranet, a la compañera Miriam, es potente esa organización política allá. Y luego en Guatemala entra un grupo pequeño, 1802 más o menos, allá en lo que actualmente es Izabal Livingston, y allí el número se fue disminuyendo y en este momento hay más garífunas en Guatemala, departamento ciudad, que en el mismo Livingston, y también Van Lice. Esta es la historia, digamos, de cómo llega y nos acaba de dar también los datos de cómo de otras fuentes fueron llegando los negros. Pero reiteramos, en este ciclo de 1524 a 2024, ni usted ni yo podemos abstraernos de la presencia de los genes y elementos culturales en nuestro cuerpo y en nuestras culturas. Y si no, miren mi cabello, sí. Y si no, miren mi fisonomía, yo soy quechua. Ojo, soy de los Andes, de 3.000 metros de altura allá en la parte sur del continente. Pero allí también estuvieron. En el caso del Perú, todavía está en Chincha, en la provincia de Chincha, en el distrito del Carmen, todavía están las carceletas, donde encerraban una vez que bajaban los africanos y allí los encerraban mucho tiempo me imagino yo, para alimentarlos y luego ya un poco fuertes, porque en el alta mar perdían mucho peso, ofrecerlos y venderlos a los hacendados. Todavía está ahí, hay bastante población negra allí. En Bolivia, en La Paz, en los Yungas, África asumió la vestimenta aymara, por ejemplo, y usted no va a poder diferenciar por la vestimenta si es aymara o es africano. Y cuando voltean y miras el rostro, ahí te das cuenta que sí, efectivamente son africanos, pero vestidos con la ropa del mundo de las paseñas bolivianas. Mundo bastante inquietante. Y entramos entonces al tema, estimada Ivette, y es lo que nos centra. Usted acaba de decirnos, los pueblos originarios, y esto sí lo digo con honestidad intelectual y existencial, estamos aquí hablando porque si no llegaba África a este continente en esa situación que acabo de mencionar, nosotros no estaríamos hablando aquí.
Ah, pero Ollantay, estás exagerando. No exagero. Y vayamos amigos, a las islas. Vayamos a la República Dominicana. Vayamos a Haití. Vayamos a Cuba. ¿Va a encontrar usted indígenas? ¿Acaso no había allí pueblos originarios? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasó? Como allí primero lo llegaron los españoles, los invasores, diezmaron, aniquilaron ya sea por la peste y por el trabajo, como decía ella, a toda la población. ¿Sí? No les dio tiempo que llegaran los hermanos del África. ¿Por qué? Porque recién el papado, años después, no recuerdo en qué año, reconoce a los pueblos, nos reconoce a nuestros ancestros como sus súbditos y le dice a los invasores, en este caso a los conquistadores, ustedes no pueden seguir matando, ¿no?, a vuestros súbditos, a los súbditos del rey, protéjanlos. Y es allí lo que decía ella, ¿no es cierto?, de Bartolomé de las Casas y toda esa historia. Y entonces los que estuvimos en el continente y en las partes altas nos dio tiempo, ¿sí? Y nuestros abuelos subsistieron, pero a los que estaban en la isla, en la parte del Caribe, ya no les dio tiempo. Por eso es que desaparecieron. Si no llegaba a África, no estaría aquí hablando yo genética y culturalmente, yo hablo quechua, ¿no? Culturalmente de pueblos originarios. Así que Guatemala, 1524, ¿sí? 2024, tenemos que reflexionar también con esa gratitud. Los pueblos originarios que tanto nos reivindicamos y con razón, y ojalá que sigamos haciéndolo políticamente, tenemos que ser también gratos y conscientes de que los pueblos denominados mayas, xincas, ¿sí?, en el país estamos porque llegaron con Pedro de Alvarado los del África e hicieron el trabajo que los invasores quisieron que hiciéramos para aniquilarnos biológica y culturalmente. Pero no soy yo el que habla. Por favor, explícanos cómo tiene que ser y cómo fue ese momento y ese proceso, estimada Ivette. Bueno, tú mencionaste el panafricanismo, ¿verdad? Yo soy coordinadora del movimiento de la Cuarta Internacional acá en Guatemala, del movimiento panafricanista, y este movimiento tiene su, su referente, ¿verdad? Tenemos nuestro referente que es Marcus Garvey, que generó esta propuesta de encontrarnos y unificarnos a todos los negros dispersos en el mundo, derivados de esta esclavitud, ¿verdad? Y vinculada a la colonia. Y eh, nuestra organización apuesta por recuperar, ¿verdad?, al mundo hispano, que en este caso la Cuarta Internacional, que es eh, organizada y creada en España por nuestro referente, el doctor Abuifubea, apuesta por llevar la organización y la liberación identitaria a todos los pueblos, incluyendo a Guinea Ecuatorial. Y entonces superar, ¿verdad?, esa ideología que queda después del colonialismo y del apartheid y de la esclavitud, que es el racismo. Eso se ha instalado, por eso iniciaba con esta anécdota de estos jóvenes, ¿verdad?, de un acontecimiento muy reciente, cómo se instaura y se vincula al, al tiempo de la esclavitud y se nos genera, se plantea, ¿verdad? Es una estrategia obviamente muy eh, pensada, muy bien pensada por el capitalismo de sostener el racismo y la... En este caso estamos hablando del pueblo negro, pero y del continente de Abya Yala, y el racismo sigue presente con mucha fuerza, y ahí es donde creo yo que nos hace falta el diálogo, ¿verdad?, con todos los pueblos originarios en el continente, porque como tú dices, este reconocimiento que quizás se desvirtúa eh, por estas mismas condiciones de esclavitud, tienen, no, nos han separado y nos han llevado por distintos caminos en algunos momentos,
pero también nos hemos encontrado. Y este encuentro obligado que se tuvo con la esclavitud también nos ha dejado mucha riqueza cultural que tampoco se rescata o se visualiza como tal. Eh, Podríamos hablar de las comidas, de la música, de los vocablos, ¿verdad? Como pasó con el pueblo garífuna en esta unidad con otros pueblos, que por cierto en Guatemala se le reconoce dentro del marco de los acuerdos de paz porque ellos además se autodenominan indígenas, ¿verdad? Y entonces el reconocimiento que se hizo en Guatemala fue para el pueblo indígena que había sido sometido y excluido y después en el tiempo del conflicto armado mucho más, ¿verdad? Eh, entonces, esta riqueza creo yo que todavía nos hace falta dialogar. Yo digo que tenemos como pendiente un café, un té, una comida, una ceremonia para encontrarnos y dialogar y seguir recuperando, porque hay mucha documentación que tampoco conocemos, ¿verdad? En Guatemala, eh, si nosotros vamos que también es parte de la estrategia, ¿verdad? Si vamos a las bibliotecas, yo desde que entré al movimiento panafricanista me he dado la tarea de entrar a las librerías y preguntar, ¿verdad?, qué documentación o qué textos tienen sobre el pueblo negro y tienen algunas novelas o algunos testimonios o relatos de ciertas personas, pero encontré 3 libros en una de las librerías más conocidas en el país, ¿verdad? Y esto también es parte de la estrategia, ¿verdad? En la educación, que es otro pendiente que tenemos como pueblo de exigir, ¿verdad? Que se reconozca, que, que se cuente la historia como es y que se diluya esa imagen y esa mirada de la esclavitud vinculada a un ejercicio de sobrevivencia y de rebeldía y de presencia que se ha tenido por siempre, ¿verdad? Que no estábamos, o nuestros antepasados no estaban en África esperando que se les llegara a ofrecer la esclavitud. Estaban en condiciones mucho mejores y el sometimiento y obviamente se sigue, ¿verdad? Se sigue con esa esclavitud y con esa matanza de nuestros hermanos en África y en muchas partes del mundo. O sea, hay mucho racismo que lleva a esos extremos aún. Y entonces eso creo yo que tenemos nosotros como pendiente de este encuentro con nuestros hermanos y hermanas de Avia Yala. Muchas gracias. Em, Muchas sí, gracias, sí, sí. Ivette. Estamos conversando con Ivette Morales, panafricanista, negra guatemalteca, así es como se definió. Y claro, allí también nos ilumina, porque regularmente en Guatemala hablamos África a directamente Gariñagú, ¿no? A los garífunas. Y ella no se asume garífuna porque acaba de explicar que hay diferentes grupos. Y claro, están los creoles, están los zambos, etcétera, los negros y creo yo el censo del 2018 también afianzó eso, ¿no? ¿Cuánta población garífuna hay? O por lo menos los que se asumían garífunas, pues no han llegado al 0,011%, es decir, al menos del 1%, ¿no? Esa es la realidad. Para ir avanzando, 6:31 minutos, 6:31 minutos, aquí por Centroamérica. Y Beth, para ir cerrando, Ujú. ¿podrías indicarnos, por favor, cuál es la agenda del panafricanismo y qué es lo que consideras que deberíamos hacer pueblos originarios del continente de Vieyala y los pueblos ancestrales del África? Sí. Bueno, como decía, el panafricanismo es este movimiento. Estamos en la Cuarta Internacional que fue creado por nuestro referente, el doctor Abuy Fubea, y lo que buscamos es eso, ¿verdad? Generar unidad temática, eh, para que se
que la conciencia nuestra sea con claridad de todos estos acontecimientos que rápidamente he comentado, ¿verdad? Y que podamos liberarnos de toda esta esclavitud, porque la esclavitud ahora también la tenemos que liberar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser, para poder unificarnos de tal manera que nuestra defensa de la vida sea coherente, consecuente y no nos dejemos, no nos sigamos dejando dominar por este sistema capitalista imperante en todo el mundo y que tiene todas las estrategias para seguirlo haciendo, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, el movimiento panafricanista, lo que buscamos es la unidad, el encuentro de nuestros hermanos negros, que, como ya explicaba, ¿verdad? Estamos en distintas formas presentes en Guatemala. Y creo que con el pueblo de Aviala y en todas las partes, como decía, tenemos pendiente este encuentro y me gustaría tomar una oración de Frantz Fanon, de su texto Piel Negras y Máscaras Blancas, que dice: una vez dado cuenta de esta situación y comprendida, nos encontramos con que la tarea no está terminada. Y si nosotros nos damos cuenta como pueblos originarios y como pueblo africano en el mundo, de que esta tarea está pendiente y que está en nuestras manos el desarrollarla, y tomamos conciencia de nuestro ser, creo que podemos hacer muchas cosas juntos, ¿verdad? Porque estamos en el camino de la defensa y de la lucha constante. Muchas gracias, Ivette. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos, especialmente también a nuestros amigos de TikTok, que estamos transmitiendo aquí de manera rudimentaria a través de este teléfono. Este video lo van a tener en YouTube y seguramente, como acaba de decir Ivette, nos encontraremos y seguiremos conversando esta temática. Lo importante de la lección que sacamos hoy es que hasta en las condiciones más adversas, en este caso el pueblo del África o los pueblos del África, y Ivette lo materializa, lo corporiza, se pueden o son oportunidades para transformarnos, para liberarnos. Y la actitud y el mensaje que nos dio ella en buena medida son lecciones de resiliencia, situaciones adversas convertidas en oportunidades. Y por eso están los pueblos, digamos, este mix, esta identidad plural de los pueblos en el continente, también con la presencia, otra vez digo, con la genética y con los elementos culturales del África en el continente de Villayala. De aquí para allá, de aquí en adelante, difícil o imposible que Villayala se abstraiga de sus genes y elementos culturales del África. Muchas gracias por vuestra atención. Nosotros volveremos próximamente, siempre en el marco de 1524-2024. Nada que celebrar, mucho que reflexionar, mucho que transformar. Hasta entonces, chao amigos, amigas.